Le ruego a Dios que me perdone, que el manto de su infinita misericordia cubra la debilidad de este viejo pastor. Pero, debo ser honesto, mi primer pensamiento, cuando la pesada puerta de madera de mi amada parroquia de Santa Brígida se abrió de golpe con una furia profana, no fue de fe ni de súplica. No, fue una rabia helada, una ira que caló hasta mis huesos, una furia santa que sentía que tenía derecho a reclamar. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo osaban profanar el santuario, la casa de Dios, el lugar donde su cuerpo y su sangre se hacían presentes en el misterio de la consagración? 12 hombres, 12 sombras armadas hasta los dientes, siluetas desdibujadas por el halo de polvo que levantaron sus botas al irrumpir en el sagrado recinto. El aire helado de la calle, áspero con el aliento de la violencia, se coló tras ellos, arrastrando el olor a pólvora y a miedo ajeno. Las viejas vigas de madera de mi pequeña iglesia, que habían resonado por décadas con cantos y oraciones, crujieron bajo la intromisión de su presencia. Eran un ejército de la noche, vestidos de negro, sus rostros cubiertos por pañuelos que apenas dejaban ver la frialdad de sus ojos, pero que no ocultaban el brillo ominoso de sus armas. Justo en ese instante, en el corazón mismo de la misa, el sagrado silencio que envuelve el momento de la consagración, donde el pan y el vino se transubstancian, estalló en un coro desgarrador de gritos de pánico. Era un coro disonante, la antítesis de la armonía divina. Los chillidos agudos y aterrorizados de los niños, que un momento antes habían contemplado con curiosidad el ascenso de la sagrada forma, se mezclaron con los sollozos roncos de las mujeres, algunas aferrándose a sus hijos, otras buscando con desesperación la protección de sus esposos o de la Madre Santísima. Los hombres, muchos de ellos con el rostro pálido y endurecido por años de trabajo bajo el sol, se quedaron paralizados, sus ojos reflejando una impotencia abrumadora. Las bancas se tambalearon. Algunos arrodilladores cayeron con un estrépito sordo, y un aroma agrio a miedo, casi palpable, llenó el aire de incienso y velas. Yo, el padre Mateo, este siervo humilde y tembloroso, apenas logré mantener la compostura. Una fuerza que no era mía me ancló al altar, un faro en medio de aquel mar de terror. Mis manos, que un instante antes habían temblado ligeramente con la emoción de la presencia divina, ahora lo hacían con una mezcla de pavor humano y una determinación férrea. Con una gracia que no merecía, logré mantener en alto la sagrada hostia, el cuerpo de Cristo recién hecho presente por mis manos indignas. Sentía su peso, no un peso físico, sino el de toda la esperanza del mundo, de toda la promesa, de todo el amor que desafiaba aquella oscuridad que nos envolvía. Mi voz, aunque temblaba en los bordes, pronunció las últimas palabras del rito sagrado, sabiendo que en aquel instante Jesús se hacía tangible para nosotros, vulnerablemente presente. Y entonces, entre el caos que rugía a mis espaldas y la tenue luz de la vela que iluminaba la hostia en mis dedos, mis ojos se fijaron en el líder. Él avanzaba por el pasillo central, su paso firme y cruel, un depredador que se acercaba a su presa. Su figura se recortaba contra la luz mortecina de la puerta abierta. Una silueta de pura amenaza. Cuando sus ojos se fijaron en los míos, sentí un escalofrío que no provenía del aire helado. Eran un abismo helado, sin alma, un pozo de olvido que, para mi horror y dolor, una vez conocí en los ojos curiosos de un niño. No había piedad, solo una determinación fría y mortal. Levantó su pistola, un pedazo de metal oscuro y desalmado, y me apuntó, directo al corazón, al mismo corazón que latía con la fe en ese momento, al que albergaba la presencia. En ese microsegundo, toda una vida parpadeó ante mí. Mi ordenación, los rostros de mi gente, las comuniones, los bautizos, las confesiones susurradas, el sudor y la esperanza de Santa Brígida. Lo que sucedió a continuación es imposible, lo sé. Mi mente, educada en la lógica de la teología y la razón, aún se revela cada vez que lo recuerdo. Intenta encontrar una explicación mundana, un truco de luz, una alucinación inducida por el terror. Pero lo vi con mis propios ojos. Estos ojos viejos que han visto tanto dolor y tanta fe. Justo cuando los cañones de sus rifles, en perfecta sincronía con el del líder, soltaron el fuego con un estruendo que prometía la aniquilación. Cuando las balas ya habían abandonado sus recámaras con un rugido mortal y sibilante, todo se detuvo. No hubo un tiempo para detenerse. No fue gradual. Fue instantáneo, absoluto. Los disparos, el humo azulado que comenzaba a flotar, las balas, esas pequeñas y mortales puntas de metal, se quedaron suspendidas en el aire, inertes. Cada una de ellas, una promesa de muerte, ahora convertida en una mosquita atrapada en ámbar, inmóvil en el espacio, desafiando toda ley de la física. El tiempo mismo pareció doblegarse, asombrado por la magnitud de lo que ocurría. El eco de los gritos se disolvió en una burbuja de silencio irreal. Y los sicarios.
Estos hombres, estos asesinos de alma endurecida, que habían sembrado el terror en nuestra comunidad, uno a uno cayeron de rodillas, no por miedo, no por la amenaza de una fuerza superior que los doblegara a la fuerza. No había coerción externa. Cayeron como si una ola invisible de verdad y amor los hubiera golpeado, deshaciendo la coraza de su dureza. Sus rostros, antes cubiertos por la máscara de la indiferencia y el odio, se desfiguraron, no por el dolor físico, sino por una emoción incomprensible, abrumadora. Sus ojos, que habían sido abismos de crueldad, ahora estaban bañados en lágrimas. Lágrimas que no eran de agonía ni de desesperación, sino de una adoración profunda, incomprensible incluso para ellos mismos, supongo. Una adoración que brotaba de lo más profundo de un alma que creían muerta. Una adoración que solo podía ser provocada por la presencia. El arma del líder, aquel hombre al que una vez, hace tantos años, con su manita pequeña y temblorosa, le enseñé a hacer la señal de la cruz. Se resbaló de sus manos ahora verdaderamente temblorosas. Cayó al suelo de piedra con un ruido sordo, un eco diminuto de la derrota de la violencia. Él no vio terror en la hostia. No vio el castigo. Vio otra cosa. Algo que yo también vi, aunque solo fuese un atisbo, un resplandor fugaz, algo que aún me persigue en sueños, un recordatorio constante de la delgada línea entre la desesperación y la gracia. Fue la consagración. Fue ese instante preciso, en el corazón mismo del sacrificio, cuando la humanidad se encuentra con la divinidad en un acto de amor insondable. Y luego el silencio, un silencio más profundo que la muerte misma, más sobrecogedor que cualquier grito. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino una plenitud, una presencia abrumadora. Un silencio que grita la verdad de un milagro imposible, una interrupción divina en el tejido de nuestro mundo caído. ¿Cómo? ¿Por qué? He dedicado mi vida entera a la fe. He estudiado las Escrituras, los padres de la Iglesia, la teología dogmática y moral, pero ni toda mi erudición, ni toda mi teología, ni todos los volúmenes de tomos polvorientos en mi biblioteca pueden explicar lo que ocurrió en aquella parroquia de Santa Brígida. Solo sé que, en aquel instante final, cuando mi vida pendía de un hilo tan delgado como el velo del altar, y la oscuridad amenazaba con devorar la luz de mi iglesia, Jesús intervino, y nada, nunca, en Santa Brígida ni en mi propio corazón, volvió a ser igual. Ah, aquel silencio. Aún hoy, al recordarlo, me estremece hasta el alma. Un silencio que grita la verdad de un milagro imposible, una interrupción divina en el tejido de nuestro mundo caído. ¿Cómo? ¿Por qué? He dedicado mi vida entera a la fe. He estudiado las Escrituras, los padres de la Iglesia, la teología dogmática y moral. Pero ni toda mi erudición, ni toda mi teología, ni todos los volúmenes de tomos polvorientos en mi biblioteca pueden explicar lo que ocurrió en aquella parroquia de Santa Brígida. Solo sé que, en aquel instante final, cuando mi vida pendía de un hilo tan delgado como el velo del altar, y la oscuridad amenazaba con devorar la luz de mi iglesia, Jesús intervino. Y nada, nunca, en Santa Brígida ni en mi propio corazón, volvió a ser igual. Pero para entender la profundidad de aquel momento, para vislumbrar la magnitud de la gracia, uno debe primero conocer la oscuridad que la precedió. Uno debe sentir el peso de la sombra que se cernía sobre nosotros, la desesperación que calaba hasta los huesos de mi amado pueblo, Santa Brígida. Antes de que la gracia nos visitara de forma tan violenta, antes de que el Señor mismo se manifestara de tal manera, nuestra vida aquí era una letanía de miedo. No era un miedo nuevo del todo, pues la vida en estas tierras, siempre al borde de la subsistencia, había forjado en mi gente una resiliencia particular, una fe forjada en el crisol de la adversidad. Yo, el padre Mateo, he servido a esta comunidad durante 40 años, 4 décadas de amaneceres y atardeceres contemplando los mismos rostros, viendo a los niños crecer y a los ancianos partir en paz, entregando mi corazón y mi voz a cada alma que Dios me confió. Conozco cada surco en la tierra, cada piedra en el camino que lleva a la iglesia, cada historia de alegría y de pena que se teje en el corazón de Santa Brígida. Recuerdo Santa Brígida como era, un mosaico vibrante de colores y sonidos. Por las mañanas el aire se llenaba con el aroma a café de olla y tortillas recién hechas, mezclado con el dulce perfume de las jacarandás en flor. Los niños correteaban por las calles empedradas, sus risas claras como cascabeles, persiguiendo gallinas o jugando con canicas, ajenos aún a las crueldades del mundo. Los hombres trabajaban la tierra, sus manos callosas, sus frentes perladas de sudor bajo el sol implacable, pero con una canción en los labios o una broma lista para aliviar el cansancio. Las mujeres con sus rebozos de colores iban y venían del mercado, charlando animadamente, compartiendo recetas y penas, sus voces tejiendo una red invisible de apoyo mutuo.
y al caer la tarde, el tintineo de las campanas de mi iglesia llamaba a los fieles a la oración del rosario, una melodía ancestral que arrullaba al pueblo y lo recordaba de la paz de Dios. Era una comunidad con sus desafíos, sí, pero unida por la fe, la tradición y un profundo sentido de pertenencia. La fe, como un río subterráneo, alimentaba cada aspecto de su existencia, dándoles fuerza para enfrentar las sequías, las enfermedades y las pequeñas injusticias de la vida cotidiana. Mis sermones hablaban de paciencia, de esperanza, de la infinita misericordia del Padre, y sus ojos, al mirarme, reflejaban una comprensión sencilla y profunda de esas verdades. Pero en los últimos meses, una nueva sombra, mucho más oscura y tangible, se había cernido sobre nosotros, el cártel de la sombra. Su nombre, elegido con una perversidad calculada, era tristemente apropiado, pues su presencia era como un velo oscuro que cubría cada rayo de sol, que marchitaba cada alegría, que silenciaba cada risa. Extorsionaban a los pequeños comerciantes, secuestraban a los jóvenes con promesas vacías o con amenazas brutales, y mataban con una impunidad que helaba la sangre, dejando cuerpos en el monte como advertencia, como macabros marcadores de su territorio de terror. La paz que tanto habíamos atesorado se desmoronaba día a día. La fe de mi rebaño, antaño tan robusta como el viejo encino que sombreaba el atrio, se estaba agrietando bajo el peso de la desesperación. Las sonrisas se habían vuelto forzadas. Los ojos, antes llenos de la luz de la esperanza, ahora miraban al suelo con una resignación que me partía el corazón. Las conversaciones en el mercado eran susurros. Los niños ya no jugaban libremente y el aire se cargaba de un miedo tan denso que casi se podía tocar. Un miedo que se colaba por las rendijas de las puertas y se anidaba en cada rincón del hogar, incluso dentro de los muros sagrados de mi parroquia. ¿Cómo podía la gente seguir cantando Aleluya cuando el dolor y la incertidumbre eran su única certeza? ¿Cómo podían elevar sus manos en oración cuando el peso de sus preocupaciones los mantenía oprimidos en la tierra? Entre mi gente, dos figuras se destacaban para mí, no solo por sus personalidades tan dispares, sino porque encarnaban de forma vívida el dilema espiritual de Santa Brígida. Estaba Elena, una joven maestra con el cabello largo y oscuro que caía como una cascada sobre sus hombros. Sus ojos, antes chispeantes de inteligencia y de la alegría que irradia la juventud, se habían tornado en un pozo de dolor y desafío. Una semana antes, su hermano menor, Miguel, había sido asesinado. Miguel no estaba involucrado en nada ilícito, simplemente había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, testigo inocente de una de las crueldades de la sombra. Su muerte fue brutal. Un mensaje para el pueblo, y su cuerpo fue encontrado a las afueras del pueblo, tirado como despojo. Desde ese día, Elena, que siempre había sido una de mis feligresas más devotas, una joven que organizaba las catequesis y animaba el coro con su hermosa voz, dejó de cantar. Se sentaba en las bancas de atrás durante la misa, con los brazos cruzados sobre el pecho, su postura cerrada, hermética. No comulgaba, no respondía a las oraciones. Su mirada, una mirada que el dolor había vaciado de toda ingenuidad, se había vuelto un desafío abierto a Dios. No lo decía con palabras, pero lo leía en la curva tensa de sus labios, en el ligero temblor de su barbilla, en el fuego helado de sus ojos. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué has permitido esto? ¿De qué sirve nuestra fe si nos dejas a merced de los lobos? Era una acusación silenciosa, pero tan potente que a veces sentía que resonaba más fuerte que mis propias palabras desde el altar. En sus ojos veía el reflejo de la fe herida de muchos otros. La duda que germinaba en los corazones de aquellos que se sentían abandonados. Era el rostro de la desesperación, la pregunta amarga que clama al cielo cuando la injusticia es insoportable. Y yo, su pastor, me sentía impotente ante su dolor. Solo podía rezar para que alguna chispa de su antigua fe lograra resistir la embestida de la oscuridad. Por el otro lado estaba doña Inés. A sus 80 y tantos años, con la piel curtida por el sol y la vida, sus manos nudosas de tanto trabajar y rezar, era como un pilar de la iglesia, tan inamovible como la torre de campanas. Cada mañana, sin falta, doña Inés llegaba a la iglesia mucho antes de la misa, con su pañuelo cuidadosamente anudado bajo la barbilla y su delantal impecable. Su misión silenciosa y sagrada era pulir los candelabros del altar, que brillaban bajo sus manos con un resplandor que competía con el oro. Los cirios, cuidadosamente colocados, siempre estaban derechos y listos. Ella no solo limpiaba el metal, creo que limpiaba también el aire de la duda y del miedo con su sola presencia. Su rostro, surcado por profundas arrugas que eran como la historia misma de Santa Brígida, siempre portaba una expresión de serena paz, incluso en los días más oscuros. Sus ojos, aunque velados por la edad, brillaban con una luz interna que parecía inmune a la penumbra exterior. Su fe era tan inquebrantable que para muchos de nosotros,
incluyendo a este humilde sacerdote, era el faro que nos mantenía a flote. Cuando el miedo era más opresivo, cuando las noticias de otro crimen llegaban a nuestros oídos y se nos encogía el corazón, solo ver a doña Inés arrodillarse ante el sagrario, con su rosario de cuentas gastadas entre los dedos, me recordaba que la fe, verdadera y pura, no se doblega. Sus rezos eran susurros apenas audibles, pero yo sabía que eran súplicas poderosas, dirigidas directamente al corazón de Dios. Ella no cuestionaba, ella confiaba, no exigía, ella entregaba. Era el ancla de la esperanza, el recordatorio viviente de que, a pesar de todo, Dios estaba con nosotros. La fe de los demás, la fe de mi rebaño, se situaba en algún punto entre la ira desafiante de Elena y la serena certeza de doña Inés. Veía a los padres mirar con preocupación a sus hijos, temiendo por su futuro, por su inocencia que se desdibujaba ante la cruel realidad. Veía a las madres abrazar con fuerza a sus pequeños, como si pudieran protegerlos del mal que flotaba en el aire. Las conversaciones en las calles eran cada vez más escasas, los saludos más breves, como si las palabras pudieran ser armas o delaciones. Las puertas de las casas se cerraban más temprano, y las noches en Santa Brígida se volvían un manto de silencio opresivo, solo roto por el ladrido ocasional de un perro, o el ruido lejano de un motor desconocido. Y yo, su pastor, me sentía como un capitán cuyo barco se hundía lentamente. Mis sermones, que antes resonaban con esperanza, ahora a veces me parecían vacíos, meras palabras ante el abismo de la realidad. ¿De qué servía hablar de la bondad de Dios cuando el mal parecía triunfar en cada esquina? ¿Cómo podía consolar a una madre que había perdido a su hijo por una bala perdida, o a un comerciante al que le habían quitado el fruto de toda una vida de trabajo? Mi fe, la mía propia, también se veía sometida a una dura prueba. No es que dudara de la existencia de Dios, Dios me libre, sino que cuestionaba mi propia capacidad para ser su instrumento, para ser el bálsamo que mi gente necesitaba. Me sentía viejo, cansado y a veces, francamente, inútil. ¿Había fallado en mi misión? ¿No había sabido proteger a mi rebaño? Estas preguntas me torturaban en las noches solitarias, mientras la luz de la luna se colaba por las ventanas de mi pequeña sacristía, y solo la imagen del crucifijo sobre mi escritorio me ofrecía un consuelo silencioso. Así era Santa Brígida en aquellos días aciagos. Un pueblo bajo la sombra, con el corazón roto, la fe tambaleante y el alma herida. Un lugar donde la esperanza era una vela que parpadeaba débilmente en medio de una tormenta, a punto de extinguirse. No sabíamos que, en la más profunda de las tinieblas, una luz nos esperaba, una luz que, en el momento de la consagración, disiparía no solo la oscuridad exterior, sino también aquella que se había anidado en los corazones de los hombres. Pero para que esa luz resplandeciera, primero la desesperación tenía que alcanzar su punto más álgido, y ese punto estaba cada día más cerca. El eco de los disparos fallidos en mi mente, la imagen de aquellos hombres cayendo de rodillas, el rostro desfigurado por la revelación de sus almas. No, esas visiones aún estaban por venir. En aquellos días aciagos de los que les hablé en el capítulo anterior, cuando Santa Brígida se ahogaba en su propio miedo, mi mente, mi pobre mente de anciano, a menudo regresaba a un tiempo mucho más sencillo, a un pasado donde las balas no eran más que un cuento de forajidos y donde el corazón de un niño podía aún reflejar la luz de Dios sin sombra alguna. Y en el centro de esos recuerdos, una figura se erguía con una claridad dolorosa, la de Javier. No el Javier que conocí en la iglesia aquel día fatídico, no el hombre que ahora llamaban el fantasma, un hombre frío y deshumanizado que se cernía sobre el pueblo como la peste. No, yo recordaba a Javier, el niño, el monaguillo de ojos curiosos y una inteligencia vivaz que prometía un futuro brillante. Un futuro que, en mi debilidad y ceguera, no supe cómo proteger. Javier era un niño especial, de esos que dejan una huella imborrable en el corazón de un sacerdote. Tenía tal vez 8 o 9 años cuando llegó a mi sacristía, con la solemnidad de un pequeño obispo, pidiéndome ser monaguillo. Era delgado, con el pelo negro azabache y unos ojos grandes y oscuros que absorbían todo a su alrededor. Su camisa estaba impecable, aunque descolorida por los lavados, y sus pantalones, remendados con esmero por su madre, le quedaban un poco cortos, dejando al descubierto unos tobillos finos y fuertes. Recuerdo vívidamente su voz, clara y modulada, al recitar las respuestas del misal. No balbuceaba como otros niños. Cada palabra la pronunciaba con una seriedad que a veces me hacía sonreír. Parecía entender el peso de las oraciones, el misterio que se desplegaba ante el altar. Me contaba sus sueños después de misa, mientras me ayudaba a apagar las velas y a guardar los ornamentos. Quería ser maestro, decía, para enseñar a los niños de Santa Brígida a leer y escribir, para que nadie se aprovechara de ellos. Quería construir casas más fuertes,
para que las lluvias no se llevaran los techos de adobe. Pero, sobre todo, quería que su abuela, doña Remedios, que tenía los ojos ya casi ciegos por la edad, pudiera escuchar la palabra de Dios con la misma claridad que él la sentía. Era un niño de devoción infantil, sí, pero también de una profunda bondad, una sensibilidad casi poética hacia el sufrimiento ajeno. Lo veía en cómo cuidaba a los gatos callejeros del atrio, en cómo compartía su escaso almuerzo con los niños más pobres, en cómo su rostro se ensombrecía cuando escuchaba alguna historia de injusticia en el pueblo. Su familia no era rica, como casi ninguna en Santa Brígida, pero vivían con dignidad. Su padre, don Rafael, era un hombre fuerte y silencioso, de manos callosas por el trabajo en el campo. Sembraba maíz y frijol en una pequeña parcela, y lo hacía con un respeto casi reverencial por la tierra. Su madre, doña Clara, era el alma de la casa, una mujer de risa contagiosa y una fe inquebrantable, que mantenía el hogar impecable y el corazón lleno de canciones. Recuerdo las tardes en su humilde casa de adobe, el olor a tortillas recién hechas y a café de olla, mientras Javier me leía pasajes de la Biblia con su voz aún infantil, pero ya con la autoridad de quien se sabe depositario de algo sagrado. En su mirada de niño yo veía la promesa de un hombre de bien, de un pilar para nuestra comunidad. Lo veía como mi sucesor espiritual, tal vez no en el sacerdocio, pero sí en el servicio al prójimo, en la defensa de los más vulnerables. Pero la vida, mis queridos hermanos, tiene sus propios designios, y a veces el mal se abre camino de las formas más insidiosas. Roba no solo bienes materiales, sino también la inocencia y la esperanza. El día en que la familia de Javier lo perdió todo, es un recuerdo que aún me pesa como una lápida. No hubo un trueno que anunciara la tormenta, solo el murmullo de la gente, las miradas furtivas, el miedo que empezaba a envenenar el aire puro de Santa Brígida. Don Rafael, con la necesidad de comprar semillas para la siembra y medicinas para doña Remedios, había caído en las redes de un prestamista sin escrúpulos de un pueblo cercano, un hombre conocido por sus métodos crueles y su voracidad. Había firmado un papel que, según él, era un simple préstamo, pero que en realidad era una condena. Era una deuda injusta, cargada de intereses abusivos que se multiplicaban como mala hierba. Un día de mercado, cuando el sol de mediodía caía a plomo sobre las calles polvorientas, llegaron. Eran 3 hombres de caras duras y mirada vacía, enviados por el prestamista. Irrumpieron en la pequeña parcela de don Rafael, justo cuando él y Javier, que le ayudaba con el azadón, terminaban de regar. Anunciaron que la tierra ya no les pertenecía, que la deuda, con sus intereses impagables, había devorado hasta la última brizna de esperanza. Vi los ojos de don Rafael llenarse de una desesperación silenciosa, la forma en que sus fuertes manos temblaron al escuchar la sentencia, y vi los ojos de Javier, que lo presenciaba todo, pasar de la curiosidad a la confusión, de la confusión al horror, y finalmente a una rabia helada que se le anidó en lo más profundo del alma. Intenté interceder, fui a hablar con esos hombres, con el prestamista, les supliqué, les expliqué la situación de don Rafael, la honestidad de su trabajo, la miseria que les esperaba si los dejaban sin nada. Les ofrecí pagar parte de la deuda con los escasos fondos de la parroquia, pero eran como rocas, inamovibles, sin compasión. El prestamista, un hombre gordo y de voz áspera, se rió en mi cara. «Padrecito», me dijo con desdén, «Dios ayuda al que madruga y el que no paga se queda sin nada. Así es la ley del mercado más dura que su Biblia». Fue una humillación, no solo para la familia de Javier, sino para mí, para mi fe en la justicia, para mi impotencia ante el mal organizado. Esa noche, la familia de Javier tuvo que abandonar su hogar. Los pocos enseres que poseían fueron cargados en una carreta destartalada. Doña Clara lloraba en silencio, aferrada a su rosario. Don Rafael, con la mirada perdida, ayudaba a cargar. Y Javier, mi pequeño monaguillo, caminaba a un lado de la carreta, sin lágrimas, pero con una expresión que nunca antes le había visto. Era una máscara de amargura, una sombra oscura que había cubierto sus ojos antes tan curiosos y llenos de vida. Me acerqué a él intentando ofrecerle alguna palabra de consuelo, un abrazo, pero se encogió. Me miró y en esa mirada había un reproche, una pregunta que no se atrevía a pronunciar. ¿Dónde está Dios, padre? ¿Dónde estaba cuando todo esto pasó? No tuve una respuesta para él. Solo pude sentir el peso de mi propia incapacidad, la vulnerabilidad de la fe frente a la cruda brutalidad de la vida. La familia se fue a vivir con unos parientes lejanos en las afueras del pueblo, en una choza aún más pequeña y precaria. Javier dejó de venir a la iglesia. Al principio pensé que era vergüenza o el peso del dolor. Fui a visitarlo, intenté animarlo, recordarle las promesas de Dios, la justicia divina que eventualmente prevalece. Pero el niño que yo conocía ya no estaba del todo allí. La amargura se había plantado en su joven corazón como una semilla venenosa, creciendo y echando raíces.
Su sonrisa se había borrado, su voz antes tan melódica, ahora era áspera y llena de resentimiento. ¿De qué sirve la fe, padre?, me preguntó un día con los ojos desafiantes, los mismos ojos que 20 años después vería llenos de un odio frío. Mi padre trabajó toda su vida, rezó, fue honesto. ¿Y de qué le sirvió? Nada. Aquellos hombres tienen más que nosotros y no creen en nada. No supe qué responderle. Sentí un nudo en la garganta, la terrible sensación de estar perdiendo un alma, una de las mías. Pasó el tiempo. Javier creció, se hizo más callado, más distante. Se juntó con muchachos mayores que tenían fama de problemáticos, de aquellos que buscaban el dinero fácil, la revancha contra un mundo que consideraban injusto. Empezó a desaparecer por temporadas, y cuando regresaba, lo hacía con ropa nueva, con billetes en los bolsillos, pero con una luz aún más apagada en su mirada. La comunidad murmuraba, yo rezaba. Recuerdo la última vez que lo vi como un joven de Santa Brígida, antes de que se convirtiera en el fantasma. Tenía 18 años. Se despidió de su familia con un apretón de manos frío, casi indiferente. Se acercó a mí en el atrio, donde yo regaba las pocas flores que aún resistían la sequía. Me miró fijamente. Me voy, padre Mateo, dijo, con una voz que ya no era la de un niño, sino la de un hombre endurecido. Me voy de este pueblo. Aquí uno solo es débil. Aquí solo te humillan. Yo nunca más volveré a ser débil. Nunca más. Su voz era una promesa, pero también una amenaza. Y en ese momento supe que no solo se iba del pueblo, sino que se iba de todo lo que yo le había enseñado, de todo lo que representaba la fe, la esperanza, la caridad. Se iba a buscar una fuerza diferente, una que no dependiera de Dios, sino de la violencia y el miedo. Me quedé allí, solo, con la regadera en la mano, viendo cómo su figura se alejaba por el camino polvoriento, empequeñeciéndose hasta desaparecer. Una parte de mí, de mi corazón de pastor, se fue con él. Sentí una culpa abrumadora. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no pude protegerlo? ¿Por qué no pude sembrar una fe lo suficientemente fuerte como para que resistiera el huracán de la injusticia? Estas preguntas me han atormentado durante décadas. Se han convertido en el eco de un fracaso personal que me susurraba en las noches de insomnio. Entender la profundidad de la herida que el mal había infligido en uno de los míos, en Javier, no es para excusar sus pecados. Le ruego a Dios que me libre de tal blasfemia. Sus crímenes eran atroces. Sus acciones inexcusables, la sangre que derramó, el miedo que sembró, eran una ofensa directa a la vida y al amor de Dios. Pero como sacerdote, como hombre de fe, mi deber es ver más allá del monstruo, intentar discernir el alma herida que se esconde bajo la coraza del mal. Javier se había convertido en el fantasma, en el verdugo de su propio pueblo, el lobo que devoraba a las ovejas que una vez había prometido proteger en su corazón de niño. Su historia, la historia de Javier, era la encarnación más cruda de la sombra que se cernía sobre Santa Brígida. Era la prueba viviente de cómo la desesperación podía corromper la inocencia más pura, de cómo la injusticia podía engendrar una rabia que arrasaba con todo. Su regreso al pueblo, ahora como líder de La Sombra, era un golpe brutal, una herida abierta en el corazón de mi gente y en el mío propio. Cada vez que escuchaba su nombre, el fantasma, no podía evitar superponer esa imagen con la del pequeño monaguillo, sosteniendo la patena con sus manitas pequeñas, sus ojos fijos en la hostia. El contraste era un abismo que solo la gracia divina, un milagro incomprensible, podría algún día intentar cruzar. Y mientras la oscuridad se hacía más profunda en Santa Brígida, mientras el miedo crecía como una marea, yo sabía que el alma de Javier, ese niño que una vez soñó con ser maestro y protector, era la más necesitada de redención. Su caída era el símbolo de la nuestra, su posible salvación, la esperanza de todos. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero en lo más hondo de mi ser, aún albergaba la fe, esa pequeña y terca llama, de que el Señor no lo había abandonado. Que quizás, solo quizás, incluso para el fantasma, la misericordia de Dios encontraría el camino. Pero para que esa chispa de esperanza se encendiera, la desesperación, como les dije antes, tenía que alcanzar su punto más álgido, y ese punto estaba cada día más cerca, manifestándose en la creciente audacia del fantasma y la tambaleante fe de mi rebaño. La fe de mi rebaño, como un viejo muro de adobe bajo la lluvia, se estaba erosionando, desmoronándose lentamente. Y el alma de Javier, ese niño que una vez soñó con ser maestro y protector, era la más necesitada de redención. Su caída era el símbolo de la nuestra, su posible salvación, la esperanza de todos. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero en lo más hondo de mi ser, aún albergaba la fe, esa pequeña y terca llama, de que el Señor no lo había abandonado, que quizás, solo quizás, incluso para el fantasma, la misericordia de Dios encontraría el camino.
Pero para que esa chispa de esperanza se encendiera, la desesperación, como les dije antes, tenía que alcanzar su punto más álgido, y ese punto estaba cada día más cerca, manifestándose en la creciente audacia del fantasma y la tambaleante fe de mi rebaño. La audacia de la que hablo no era el sigilo de las sombras, no eran los susurros de amenaza que se extendían por los callejones oscuros de Santa Brígida. No, era un despliegue frío y calculado de poder, diseñado para sofocar cualquier chispa de resistencia que aún ardiera en los corazones de mi gente. Recuerdo con dolor el día en que la situación, como una cuerda tensa, finalmente se rompió. Don Beto, un hombre menudo con manos callosas de agricultor y ojos que habían visto demasiadas cosechas y demasiadas penas, era el dueño de la única abarrotería grande en el pueblo. Su tienda era más que un lugar para comprar frijoles y maíz, era un centro de noticias, un punto de encuentro donde las mujeres compartían sus preocupaciones y los hombres discutían los precios de sus cosechas. Don Beto siempre había sido un pilar de la comunidad, un hombre que, a pesar de sus propias dificultades, nunca dejaba de ofrecer un crédito a quien lo necesitaba o una palabra de aliento a quien estaba abatido. Pero incluso su paciencia tenía un límite. El cártel de la sombra había empezado a exigir una cuota cada vez más onerosa, tan exorbitante que don Beto apenas podía mantener sus estantes abastecidos. Esa mañana, un martes gris y sin sol, don Beto, con su gabán gastado y su gorra de béisbol, se había negado, no con vehemencia, no con gritos, sino con una quietud desesperada. «Ya no tengo hijos», había dicho a los 2 sicarios de baja estofa que habían entrado en su tienda. «Lo poco que gano apenas me alcanza para la familia. Ya no puedo darles más». Su voz no temblaba, pero sus manos, mientras barría el suelo, lo hacían ligeramente. La respuesta no se hizo esperar. No fue una negociación, fue una sentencia. Al día siguiente, a plena luz del día, mientras el sol del mediodía caía a plomo sobre la plaza principal, 3 camionetas negras y relucientes se detuvieron frente a la abarrotería. De ellas descendieron con una lentitud casi ritual una docena de hombres armados, algunos cubiertos con pasamontañas, otros con los rostros descubiertos, mostrando tatuajes siniestros y miradas vacías. Y al frente de ellos, con una camisa de seda negra que contrastaba con la miseria del pueblo, estaba el fantasma, Javier. Yo estaba en el atrio de la iglesia, regando las pocas bugambilias que se aferraban a la pared, cuando escuché el cambio en el murmullo habitual del pueblo. Las voces se acallaron. Los niños dejaron de jugar, y un silencio denso, como el plomo, se extendió por la plaza. Levanté la vista y vi la escena que se desplegaba, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa contra mis costillas. Don Beto fue arrastrado fuera de su tienda. No opuso resistencia. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me habían mirado con una chispa de esperanza al hablar de una buena cosecha, ahora estaban llenos de una comprensión terrible. Sabía lo que venía, lo sabía el pueblo entero, apiñado en las puertas de sus casas, en las rendijas de sus cortinas, asomándose con un miedo paralizante. El fantasma se detuvo frente a don Beto, la diferencia de altura notable entre el hombre delgado y el gigante vestido de negro. Javier, mi Javier, habló con una voz que, incluso a la distancia, percibí como un susurro helado. No pude oír sus palabras, pero no hicieron falta. El mensaje era claro en el gesto, en la forma en que los otros sicarios se colocaron, formando un semicírculo amenazante. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, el fantasma dio una orden, un gesto de su mano. Lo que vino después fue rápido y brutal. No quiero describirles los detalles escabrosos, porque el verdadero horror no estuvo en la violencia física, sino en lo que esa violencia hizo a los corazones de quienes la presenciaron. Don Beto fue golpeado, no hasta la muerte, no en ese momento, sino lo suficiente para quebrarlo, para humillarlo, para destrozar cualquier vestigio de desafío. Lo arrojaron de nuevo a su tienda, con sus productos esparcidos por el suelo y el suelo manchado con su sangre y su dignidad. Pero la demostración no terminó allí. En una muestra de depravación que me revolvió el estómago, el fantasma y sus hombres comenzaron a saquear la tienda de don Beto. Tomaron lo que quisieron no por necesidad, sino por una perversa demostración de dominio. Destrozaron los estantes, tiraron la mercancía al suelo, aplastaron los productos no para robar, sino para borrar la existencia misma del pequeño negocio, de la pequeña vida de don Beto. Dejaron la abarrotería en ruinas, un monumento al miedo, una advertencia silenciosa para todos, y antes de partir, uno de los sicarios, con una sonrisa cruel que me persigue hasta el día de hoy, pintó con aerosol una calavera negra en la pared exterior de la tienda, justo debajo del letrero Abarrotes Beto, ahora doblado y torcido. Cuando las camionetas se alejaron, dejando tras de sí una estela de polvo y terror, el silencio continuó. Nadie se movió.
Nadie se atrevió a ayudar a don Beto, quien yacía dentro de su tienda destrozada. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto veneno. Yo sentí que mi vejez se me venía encima de golpe. Mis rodillas flaquearon y tuve que aferrarme a la pared de la iglesia para no caer. Me sentía inútil, un pastor que había fallado a su rebaño. ¿De qué servían mis sermones sobre la fe, sobre la esperanza, si mis palabras eran tan efímeras como el vapor de una taza de café frente a la brutalidad tangible de la sombra? Me sentí pequeño, frágil, un viejo sacerdote con sotana manchada y manos temblorosas, incapaz de proteger a los míos. El fantasma había demostrado su poder, y lo había hecho sin piedad, sin miramientos. El miedo ya no era una sombra, era una presencia constante, palpable, que asfixiaba la vida en Santa Brígida. Esa noche, el toque de queda no fue impuesto por decreto, sino por el terror. Las calles estaban desiertas. Las pocas luces que solían brillar en las ventanas de las casas de adobe estaban apagadas. El pueblo se había encerrado en sí mismo, no solo físicamente, sino espiritualmente. La fe de muchos se estaba agrietando. Lo sentí en el confesionario, donde las palabras de arrepentimiento eran ahogadas por el temor de que Dios hubiera abandonado Santa Brígida. Lo vi en los ojos de doña Inés, la anciana que pulía los candelabros. Por primera vez en 40 años, sus manos, que nunca habían dejado de trabajar para el Señor, temblaban con una incertidumbre que me partía el alma. Y Elena, su mirada ya llena de desafío y dolor desde la muerte de su hermano, ahora portaba un abismo de desesperación. Ella no había venido a la misa esa tarde, tampoco la siguiente. Su ausencia era un puñal en mi corazón, el símbolo de la fe que se apagaba en la juventud, en aquellos que debían ser la esperanza del mañana. Me arrodillé ante el sagrario esa noche, el cuerpo de Cristo tan cerca, y sin embargo sentía que Él estaba tan lejos. Mis oraciones no eran las plegarias serenas y confiadas de antaño, sino un lamento, un ruego desesperado que brotaba de lo más profundo de mi impotencia. ¿Dónde estás, Señor?, susurraba en la oscuridad de la iglesia vacía. ¿Por qué permites que tu pueblo sufra así? ¿Por qué no actúas? Me sentía viejo, inútil, un pastor sin voz, sin fuerza, sin rebaño. Las palabras se atascaban en mi garganta, y solo las lágrimas de un anciano derrotado encontraban su camino. Fue en esa noche oscura del alma cuando, de alguna manera, una pequeña, casi imperceptible, chispa de fe se encendió en el hollín de mi desesperación. No fue una revelación grandiosa, sino una humilde convicción. Si yo no podía hacer nada, si mi fuerza era nula, entonces solo Él podía. Si la fe humana fallaba, la divina no lo haría. No teníamos ya más estrategias, más defensas, más esperanza humana. Solo nos quedaba la desesperación convertida en súplica. Solo nos quedaba un milagro. Y el único milagro que conocía, el más grande de todos, era el de la fe. Así nació la idea de la novena. 9 días de oración ininterrumpida a Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de nuestra tierra, la madre que siempre intercede por sus hijos. No fue una decisión tomada con la seguridad de la fe, sino con el ahogo de la última esperanza. Un acto de desesperación revestido de devoción. Lo anuncié el domingo siguiente, con una voz que, me di cuenta, sonaba más frágil de lo que yo quería. Hermanos, les dije desde el púlpito a las pocas almas que se habían atrevido a venir a misa. Estamos pasando por la noche más oscura de nuestra fe. El mal se ha enseñoreado de nuestro pueblo, pero no estamos solos. No nos dejemos vencer por el miedo. Recurramos a nuestra Madre Santísima, a Nuestra Señora de Guadalupe. A partir de mañana, durante 9 días, nos reuniremos cada tarde para rezar el rosario, para suplicar su intercesión, para pedirle un milagro de paz para Santa Brígida. Miré a mi rebaño, buscando algún signo de esperanza en sus rostros agotados. Algunos asintieron débilmente, otros solo miraron al suelo, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Doña Inés, sin embargo, me dedicó una sonrisa tenue, un eco de la fe inquebrantable que la caracterizaba. Su presencia, su quietud, era un bálsamo para mi alma atribulada. El primer día de la novena, a pesar del miedo, la iglesia de Santa Brígida se llenó un poco más de lo esperado. La esperanza, por efímera que fuera, se aferraba a la promesa de un milagro. El aire estaba cargado de una solemnidad palpable. Las voces, al principio titubeantes, se unieron en el rezo del Santo Rosario. Cada Dios te salve María era un suspiro, una lágrima contenida, una súplica lanzada al cielo con una fe casi desesperada. Cantábamos los himnos marianos que conocíamos desde niños, con la melodía teñida de un matiz melancólico que nunca antes había escuchado. Yo dirigía el rosario, mi voz resonando en el templo, intentando infundir fuerza donde había desaliento. Observaba los rostros de mi gente, algunos con los ojos cerrados en profunda concentración, otros mirando la imagen de la guadalupana en el altar, como si esperaran verla moverse, hablar, prometerles el fin de su tormento.
Vi a doña Inés, sentada en la primera fila, con su rosario de cuentas de madera ya gastadas entre los dedos, su rostro surcado por el tiempo y la oración, sus labios moviéndose en un murmullo constante. Su fe era un ancla en ese mar de incertidumbre. Pero a medida que los días pasaban, la tenue luz de la esperanza comenzó a parpadear. El miedo era un enemigo tenaz, y cada amanecer sin un signo de cambio, cada tarde en la que el sol se ponía sin que la sombra se hubiera disipado, era un golpe más a la ya frágil fe de mi gente. Las calles no estaban más seguras, las amenazas no cesaron. La ausencia de don Beto de su tienda, su vida rota, era un recordatorio constante de la crueldad que nos acechaba. El segundo día, la iglesia estaba un poco menos concurrida. El tercer, aún menos. Para el quinto día, la congregación se había reducido a un núcleo duro de los más devotos, de los más desesperados, o de los que, como doña Inés, simplemente no sabían cómo no rezar. La novena se había transformado en un acto íntimo de resistencia silenciosa. Las oraciones se hicieron más fervientes, sí, pero también más teñidas de una amargura creciente. ¿La paciencia de Dios? Nos preguntábamos en silencio. ¿Tenía límites? ¿Nuestra fe, tan probada, era acaso insuficiente? Yo mismo luchaba. Cada día me preguntaba si estábamos rezando en vano, si mis palabras no eran más que un eco vacío en un cielo sordo. Mis rodillas dolían al arrodillarme. Mi voz se quebraba al pronunciar las jaculatorias. Mis ojos se humedecían al ver a la pequeña congregación, a sus rostros envejecidos por el miedo, a sus esperanzas menguantes. ¿Sería yo el culpable de arrastrarlos a una fe que no les ofrecía más que desilusión? Era mi fe la que estaba fallando. Al anochecer del octavo día, la misa de la novena fue particularmente desoladora. Había más bancos vacíos que llenos. La voz de los fieles era apenas un susurro. La desesperación se había posado sobre nosotros como una niebla pesada, penetrando hasta los huesos. Yo sentía el peso de esa desesperación sobre mis hombros, una carga que mi vejez ya no podía soportar. Mis propias oraciones se habían convertido en un diálogo silencioso con mis dudas, en una búsqueda desesperada de una señal, de una confirmación de que no estábamos solos en ese valle de sombras. Cuando la misa terminó y la poca gente comenzó a dispersarse en el anochecer opresivo, me quedé unos momentos en el altar, intentando recuperar algo de la poca fuerza que me quedaba. Sentía un cansancio que iba más allá del físico, un agotamiento del alma. Mientras me disponía a apagar las velas, escuché unos pasos detrás de mí. Pensé que sería doña Inés, que siempre se quedaba un poco más, limpiando o rezando en silencio. Pero no era ella, era Elena. Su figura delgada se recortaba contra la poca luz que entraba por la puerta. Sus ojos, enrojecidos y hundidos, brillaban con una furia contenida, con un dolor tan crudo que me hizo encogerme. Se acercó al altar con pasos firmes, el rostro tenso, la mandíbula apretada. Había una determinación en ella que no había visto desde el día en que su hermano fue asesinado. Una mezcla de rabia y desesperación que me heló la sangre. «Padre Mateo», dijo su voz, sorprendentemente clara, pero con una aspereza que me dolía. No había saludo, no había deferencia, solo una acusación directa. Llevamos 8 días. 8 días de rosarios, de ruegos, de cantos. ¿Y qué hemos conseguido? Su voz se alzó ligeramente, cargada de una indignación que no pudo contener. «Nada, padre. Nada. Las cosas están peor. Anoche balearon otra casa en el barrio de La Calera. La familia tuvo que huir en medio de la noche. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos aquí, arrodillados, pidiendo un milagro que no llega. Mi hermano está muerto. Don Beto está quebrado. Y usted nos pide que sigamos rezando». Sus ojos se clavaron en los míos. 2 pozos de acusación y dolor. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué responderle. Cualquier palabra sonaría vacía, hueca, una mentira piadosa que no podría consolar la profundidad de su herida. «¿De qué sirve rezar, padre?», espetó de nuevo. Su voz ahora un susurro roto, pero lleno de una fuerza terrible. ¿Dónde está su Dios mientras su pueblo sangra? ¿Está dormido? ¿Está ciego? ¿O simplemente no le importamos? Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, surcando el polvo y el cansancio de su rostro. Pero eran lágrimas de rabia, no de sumisión. «Usted habla de fe, padre. Pero yo veo que esa fe solo nos ha traído más dolor. Nos ha dado esperanzas falsas. Mi hermano creía, mi madre cree, y yo ya no sé qué creer». Se detuvo, jadeando ligeramente, como si hubiera vaciado todo el contenido de su corazón amargado. Mis ojos se llenaron de mis propias lágrimas al verla. No pude responder. Mi boca se abrió pero no encontró palabras. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle el misterio del sufrimiento? ¿Cómo podía pedirle que confiara en un Dios que, a sus ojos, parecía ausente? En ese momento mi propia fe vaciló, tambaleándose como una vela a punto de extinguirse en medio de una tormenta. ¿Tenía razón Elena? ¿Habíamos sido abandonados?
¿Era mi fe una quimera, un consuelo para viejos ilusos? La duda me atenazó, fría y cortante, más dolorosa que cualquier amenaza de la sombra. Solo pude mirarla, mis ojos llenos de una profunda empatía por su dolor y por la suya, la mía propia, la de todo el pueblo. No había respuesta retórica, no había sermón prefabricado que pudiera aliviar su angustia. Solo había un anciano sacerdote sin palabras, con el corazón roto por la desolación de una de sus ovejas más jóvenes. Elena me miró una última vez, con una mezcla de desprecio y lástima, y luego se dio la vuelta. Se alejó tan abruptamente como había llegado, su figura desapareciendo en la oscuridad de la noche, dejándome solo en la penumbra del altar, con el eco de sus palabras resonando en el vacío. ¿Dónde está su Dios? Caí de rodillas, no en oración, sino en un colapso de desesperación. Mi cabeza se inclinó sobre mis manos temblorosas. No había palabras, solo un gemido silencioso que se ahogaba en mi pecho. Habíamos llegado al límite. El pueblo había llegado al límite. Yo había llegado al límite. La novena, nuestra última esperanza humana, había parecido fracasar. El mal había ganado terreno, no solo en las calles, sino en las almas. En ese momento de absoluta desolación, solo pude aferrarme a lo único que me quedaba, mi propia fe, ya no como una fortaleza, sino como una pequeña brasa apenas ardiente, casi imperceptible, y con ella una oración silenciosa, la más humilde de todas, la más pura. Señor, si realmente estás aquí, si nos escuchas, danos una señal, porque si no, Padre, esta noche muchos perderemos para siempre la esperanza. La noche se cernió sobre Santa Brígida, más oscura que nunca, anunciando el último día de la novena, el día de la prueba final, el umbral de lo desconocido, o de la nada. La oscuridad de la noche, aquella que prometía una aniquilación silenciosa de la fe, se disipó lentamente, no con la promesa de un nuevo amanecer, sino con el color grisáceo de una herida abierta. Me levanté antes del sol, antes incluso de que los gallos del pueblo tuvieran la valentía de anunciar otro día. El aire de Santa Brígida era denso, pesado, cargado con el olor a humedad de la desesperación y el eco de mi propia súplica ahogada. La pequeña brasa de fe de la que me había aferrado la noche anterior se sentía ahora como un rescoldo, apenas tibio, amenazando con extinguirse con el menor suspiro. El noveno y último día de la novena a Nuestra Señora de Guadalupe había llegado, no como un presagio glorioso, sino como la hora final de una cuenta regresiva implacable. Caminé por las calles desiertas hacia la iglesia de Santa Brígida, sintiendo cada piedra bajo mis sandalias, cada grieta en el asfalto como una metáfora de las fisuras en el alma de mi pueblo. Las casas, usualmente vibrantes con el sonido de las familias despertando, permanecían silenciosas, como tumbas de esperanzas perdidas. Niños que corrían por las mañanas, mujeres que salían a barrer sus portales, hombres que se dirigían al campo o a la plaza para sus labores, todo eso estaba ausente. El miedo, ese depredador invisible, había encerrado a la comunidad en una jaula de incertidumbre. Al abrir las pesadas puertas de madera de la iglesia, el chirrido resonó en el silencio, no como una bienvenida, sino como un quejido. El interior estaba sumido en una penumbra que las pocas velas del altar luchaban por disipar. Y allí, en esa penumbra, se confirmó mi temor más profundo. La iglesia estaba medio vacía. Las bancas que apenas unos días antes se habían llenado con el fervor de la primera noche de la novena, ahora mostraban el espacio cruel y revelador de la ausencia. Donde antes había esperanza en cada rostro, ahora solo quedaba la sombra alargada de la huida. El miedo había ganado la batalla en muchos corazones, llevándose consigo la fe y la última chispa de resistencia. Mi corazón se contrajo con un dolor agudo. No los juzgaba. ¿Cómo podría? Habían visto demasiada sangre, sentido demasiada pérdida. Sus oraciones no habían sido contestadas como esperaban, y el silencio de Dios se había vuelto ensordecedor para ellos. Eran ovejas desorientadas, golpeadas por lobos, y yo, su pastor, me sentía impotente, un guardián anciano y débil. Mis ojos se posaron en los pocos valientes que sí habían venido, y los vi, sentados dispersos en la vasta soledad de la nave, cada uno como un punto de luz vacilante en la oscuridad que amenazaba con devorarnos. Sus rostros, surcados por el cansancio y la ansiedad, no eran los de los devotos de una fiesta, sino los de los náufragos que se aferran a un último trozo de madera en medio de la tormenta. Allí estaba doña Inés, la anciana, encorvada en la primera fila, su pañuelo oscuro cubriendo su cabeza, sus manos nudosas apretando un rosario que parecía haber sido tallado en su propia fe. Su presencia era un ancla para mí. Siempre fiel, siempre en su sitio, su figura emanaba una quietud que desafiaba el caos exterior. Ella no miraba a su alrededor, no buscaba confirmación en otros. Sus ojos estaban fijos en el altar, en la cruz,
en un lugar más allá de este mundo. Su fe no era una fortaleza ruidosa, sino una roca silenciosa, desgastada por los años y las penas, pero inquebrantable en su esencia. Y un poco más atrás, sentada sola en una banca lateral, estaba Elena. Su figura delgada, tensa, era un contraste con la serenidad de doña Inés. Su rostro, pálido y demacrado, no mostraba la furia desafiante de la noche anterior, sino una especie de resignación helada. Sus ojos, antes llenos de reproche hacia Dios, ahora estaban vacíos, como si las lágrimas se hubieran agotado. No miraba el altar, sino un punto en el suelo, perdida en un abismo de dolor que yo, a pesar de mis años, no lograba comprender del todo. Su presencia allí, a pesar de su escepticismo declarado, era una paradoja. ¿Era una última oportunidad que le daba a Dios? ¿O una despedida silenciosa? Sentí un profundo anhelo de que el milagro que buscábamos, si es que Dios en su infinita sabiduría decidía concedérnoslo, fuera antes que nada para ella, para devolverle no solo la esperanza, sino la fe que la violencia le había arrancado. Miré a los demás, unas pocas mujeres mayores, con sus rebozos cubriéndoles los hombros, susurrando oraciones apenas audibles, un par de hombres con la mirada perdida, las manos unidas en un gesto automático más que piadoso. Todos ellos, los que habían elegido no huir, eran los portadores de una fe desnuda y temblorosa. Una fe que no exigía respuestas, sino que simplemente se presentaba vulnerable y expuesta ante el misterio de Dios. Era una fe que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido casi todo, salvo la esperanza de que, en el fondo, la misericordia divina no fuera una fábula. Me retiré a la sacristía, un espacio pequeño y familiar, que hoy se sentía extrañamente ajeno. El olor a incienso rancio y a cera de vela, usualmente reconfortante, se mezclaba con el aliento invisible del miedo que había penetrado incluso este santuario. Comencé a revestirme, cada prenda de lino y brocado sintiéndose no como una investidura sagrada, sino como una carga. La alba, blanca y pura, se sentía manchada por la culpa de mi propia insuficiencia. La estola, el símbolo de mi autoridad pastoral, era un peso extraordinario sobre mis hombros. No solo el peso del material, sino el sufrimiento de todo mi pueblo. Cada pliegue de la casulla me recordaba a un alma, a una historia, a una herida en Santa Brígida. El sufrimiento de Elena, el silencio de doña Inés, la memoria punzante de Javier, el niño que había perdido y que ahora era el verdugo de mi gente. Todo se acumulaba sobre mí, como si yo fuera el recipiente de su dolor, de su miedo, de su desesperación. Sentí el peso de su fe vacilante, de sus preguntas sin respuesta, de sus lágrimas contenidas. Era como si el grito silencioso de cada habitante del pueblo, de los que estaban presentes y de los que se habían quedado en casa, hubiera encontrado un eco en mi propio ser. ¿Cómo podría un hombre viejo y falible cargar con tanto? ¿Cómo podría presentarme ante el altar con tal bagaje de impotencia? Mis manos temblaron mientras abrochaba el cíngulo. Miré mis dedos arrugados por la edad, que habían elevado innumerables hostias. ¿Serían capaces de elevar esta noche el peso de la fe de Santa Brígida? Me sentí pequeño, inútil. ¿Dónde estaba mi fuerza, mi sabiduría, mi celo sacerdotal? En ese momento de absoluta vulnerabilidad, solo pude ofrecerle a Dios mi propia debilidad. Aquí estoy, Señor, susurré al aire. Un siervo inútil, un pastor que ha extraviado a sus ovejas. Pero te ofrezco lo único que me queda, mi voluntad de seguir sirviéndote, incluso si es solo para ser testigo de tu silencio. Cuando salí de la sacristía y caminé hacia el altar, el silencio en la iglesia era casi palpable. Solo se escuchaba el leve crepitar de las velas y el eco de mis pasos lentos y pesados. Los ojos de los fieles, o de los pocos que quedaban, se alzaron para encontrarse con los míos, buscando quizás una señal de esperanza, una certeza que yo mismo no poseía. Los miré a todos, uno por uno, los ojos de Elena aún velados por la pena, pero ahora con una chispa de curiosidad, como si se preguntara qué pasaría después. Los de doña Inés, serenos y fijos, un faro en mi propia tormenta. Al comenzar la liturgia, sentí que mis labios recitaban las palabras iniciales del rito como si fueran las últimas que pronunciaría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada palabra era una ofrenda, no solo de pan y vino, sino de nuestras vidas, de nuestras heridas, de nuestra fe en carne viva. Este no era solo un rito más, no era una misa dominical cualquiera, era un ofrecimiento total. Era el cáliz del sacrificio, no solo simbólico, sino real. La liturgia de la palabra transcurrió en un murmullo de voces bajas. Leí del Evangelio de Juan, de Jesús en la cruz, de su sed, de su abandono. Las palabras de Cristo, tengo sed, resonaron en el aire, como si fueran un eco de la sed de justicia, de paz, de esperanza que consumía a mi pueblo. Mi homilía fue breve, torpe quizás, pero sincera.
No pude ofrecerles respuestas fáciles, ni promesas vanas. Solo pude hablarles de la perseverancia, de la fe en la oscuridad, de la extraña paradoja de la cruz, que de la mayor debilidad y del mayor sufrimiento puede surgir la mayor fuerza. Les confesé mi propio miedo, mi propia duda, pero les recordé que incluso en el Getsemaní, Jesús había confiado en el Padre. Los invité a poner su corazón desnudo ante el altar, a ofrecerlo todo, porque quizás, solo quizás, era en esa desnudez donde se encontraría la verdadera gracia. Cuando llegó el momento de la liturgia eucarística, un cambio sutil pero profundo se operó en la atmósfera. El aire se volvió más denso, cargado de una solemnidad diferente. Era una tensión sagrada. Una anticipación que helaba la sangre y aceleraba el pulso a la vez. Cada movimiento mío, cada gesto, se sentía cargado de una importancia inmensa. Tomé el pan, tomé el cáliz, los preparé sobre el altar, no ya con la familiaridad de la costumbre, sino con una conciencia agudizada de la inminencia de un misterio. Y entonces llegamos al prefacio, el diálogo entre el sacerdote y la asamblea. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Mis palabras sonaron extrañas en mis propios oídos, como si no fueran mías, sino de otra voz, más antigua, más profunda. La respuesta de la asamblea fue un susurro apenas audible, pero cargado de una intensidad que trascendía el volumen. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Al pronunciar estas palabras, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi voz temblaba. No de miedo, no del miedo ordinario que los hombres de la sombra infundían. No, este temblor era de otra naturaleza. Era el temblor de la comprensión, de la intuición de que estábamos en el umbral de algo definitivo. Era el presentimiento de que este acto litúrgico, este ofrecimiento, no sería como ningún otro. Una extraña certeza se instaló en mi espíritu. Una certeza no de lo que sucedería, sino de que algo iba a suceder. Que la balanza estaba a punto de inclinarse, de forma irreversible. Ya no había vuelta atrás. Nos encontrábamos en la cúspide de un precipicio, y el abismo que se abría ante nosotros era el de la aniquilación o la salvación. Era el momento de la verdad para Santa Brígida, para mi propia fe, para la fe de Elena, de doña Inés, de todos y cada uno de nosotros. Era el momento en que Dios, o bien se revelaría de una manera innegable, o bien permanecería en silencio, confirmando los miedos más profundos de aquellos que habían perdido toda esperanza. Mientras mis manos se elevaban para invocar al Espíritu Santo sobre las ofrendas, sentí una corriente eléctrica de conciencia. Este no era un rito vacío. Este era el cáliz del sacrificio, un ofrecimiento total de nuestra vulnerabilidad a la omnipotencia divina. En esa iglesia a medio llenar, bajo el peso de un pueblo que sangraba, en el silencio premonitorio de un milagro por nacer o una fe por morir, mi corazón se preparaba para el momento más sagrado, el momento de la consagración, con una mezcla de pavor y una esperanza, esa brasa tenue que aún ardía. La esperanza de que Dios, a pesar de todo, nos escucharía. La esperanza de que, de alguna manera, Jesús intervendría. El umbral de lo desconocido se había abierto, y estábamos a punto de cruzarlo. El umbral no solo se había abierto, se hizo añicos. El estruendo fue brutal, seco, desgarrador. Un cataclismo sónico que se incrustó en el mismo tuétano de los huesos. No fue un golpe ni una patada, sino como si la misma estructura de la iglesia, sus muros centenarios, testigos de innumerables vidas y silenciosas oraciones, hubieran exhalado su último aliento con una fuerza explosiva. Las enormes puertas de madera de encino, robustas y confiables, que por generaciones habían sido el escudo de nuestra fe y el cobijo de nuestras súplicas, volaron hacia adentro, arrancadas de sus goznes con una violencia tan cruda que hizo temblar el suelo de mármol bajo mis pies, enviando un escalofrío helado que me subió por la columna vertebral. El aire se llenó de un torbellino de polvo antiguo, astillas de madera que danzaban como insectos en la penumbra, y el agrio olor a lo que se rompe con furia. El eco de aquella profanación reverberó en las altas bóvedas, un rugido profano que ahogó por un instante el murmullo de mi propia voz, que acababa de iniciar la plegaria eucarística, y el silencio expectante de los fieles que aguardaban el momento cumbre. Y luego, ellos, no entraron, irrumpieron. 12 sombras oscuras, siluetas inhumanas en el portal destrozado, vestidas de negro de pies a cabeza, con los rostros cubiertos por paliacates o pasamontañas, que no dejaban ver más que una franja de piel. Pero sus ojos eran cuchillos helados, pulidos con años de crueldad, que buscaban carne, que prometían desolación. Los vi avanzar por el pasillo central, una falange de muerte que quebraba la tenue luz de las velas del altar, proyectando sombras grotescas que se retorcían como demonios sobre las columnas y los bancos. Sentí la temperatura del templo descender varios grados con su entrada.
Una ráfaga de frío tan cortante como el filo de una navaja. Sus movimientos eran coordinados, implacables, una coreografía macabra de violencia entrenada. Los primeros en la vanguardia llevaban escopetas, sus cañones gruesos y oscuros, mientras los de atrás empuñaban rifles de asalto, armas largas que parecían prolongaciones de sus propios brazos. El metal frío brilló con destellos crueles bajo la luz sagrada que apenas intentaba iluminar la oscuridad que traían consigo. Un contraste tan abrumador que me hizo apretar los dientes. Mis ojos se quedaron fijos en el brillo mortífero, una antítesis obscena a la luminiscencia de la patena en mis manos. El pánico se desató como un incendio forestal incontrolable, una ola ardiente de terror que barrió a la congregación, apagando cada llama de esperanza. Fue un instante de parálisis colectiva, un aliento ahogado en un solo pulmón de la asamblea, y luego una descarga de terror primario, visceral, incontrolable. Los gritos. Dios mío, los gritos. No eran simples lamentos, sino clamores desgarrados que se elevaron desde lo más profundo de las almas. Niños que se aferraban a las faldas de sus madres, sus pequeños cuerpos temblando incontrolablemente, sus rostros escondidos en el paño, buscando un refugio que ya no existía. Mujeres mayores que se santiguaban con manos temblorosas, sus rosarios escapándose de los dedos, sus oraciones balbuceadas ahogadas en hipos. Hombres que se levantaban de sus bancas en un intento instintivo de proteger a los suyos, sus puños apretados, solo para caer de nuevo sobre sus rodillas, vencidos por el miedo paralizante de lo que veían, por la certeza de su impotencia, los gemidos, los lamentos ahogados, el clamor de una congregación desgarrada por el terror y la desesperación, llenaron el aire sagrado, contaminándolo. Pero los gritos de los niños fueron lo más desgarrador. Pequeños gorjeos de inocencia rotos por el sonido metálico de las armas al ser amartilladas. Cada clic, cada raspar de metal contra metal era una punzada en mi propio corazón, una agonía que me recordaba el infierno que se había desatado en el lugar más sagrado de nuestro pueblo. Sentí el dolor de cada uno de ellos, la desolación de sus almas, como si fuera propia. ¿Había sido en vano mi novena? ¿Nos había abandonado Dios? Una duda gélida intentó infiltrarse en mi espíritu, pero la rechacé con la fuerza de la costumbre y la fe. Mis ojos, a pesar de la conmoción, buscaron a Elena. La encontré encogida en su banca, su rostro pálido como la cera, sus ojos, antes llenos de furia y desafío hacia el cielo, ahora desbordados de un terror puro e infantil, abrazando a una niña pequeña que sollozaba ruidosamente en su regazo, sus pequeños brazos apretados alrededor de ella. Parecía la encarnación de toda la desesperación y el miedo de nuestro pueblo. A su lado, doña Inés, la fiel sacristana, la que cada mañana venía a limpiar el polvo de los candelabros y a velar por el sagrario, no gritaba. Sus labios se movían en una oración silenciosa, rápida y febril, sus ojos clavados en mí. Una mezcla inefable de súplica por ayuda divina y una fe inquebrantable que me atravesó como una flecha, inyectándome una extraña fuerza. Era el faro, sí. El faro que intentaba seguir en medio de la tormenta. La brújula silenciosa que me recordaba la vocación de mi vida. Su mirada me decía, aquí estamos, Padre, haga lo que deba hacer. Y yo seguía de pie frente al altar, inmóvil, en el epicentro de aquel caos. Una parte de mí, la más humana, la más débil, aquella que sentía el miedo visceral que me atenazaba el estómago y me resecaba la garganta, quería correr, quería interponer mi cuerpo endeble entre ellos y mi gente, gritar, desafiar, hacer algo. Quería, no sé. Quizá quería que la tierra me tragara, que la piedra del altar se abriera y me engullera antes de tener que presenciar aquel horror. Pero otra parte de mí, una fuerza que no era mía, una serenidad incomprensible que se sentía ajena a mi propia voluntad, me ancló al suelo. Sentí el peso de la estola sobre mis hombros no como una carga pesada y abrumadora, sino como una armadura, un escudo sagrado que me revestía de una dignidad que superaba mi propia fragilidad. Mis manos, que un segundo antes elevaban la patena con la hostia con el gesto ritual de la ofrenda, ahora la sostenían con una firmeza que me sorprendía, una estabilidad que me decía que no estaba solo. Mi corazón latía desbocado, un tambor frenético en mi pecho, sí, pero mis ojos, por alguna razón que escapaba a mi entendimiento racional, se mantuvieron fijos en el crucifijo sobre el altar, en el cuerpo sufriente de Cristo, un recordatorio silencioso del sacrificio supremo, de la entrega total. En ese momento recordé las palabras de San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tiempo pareció detenerse, y sin embargo, cada segundo era una eternidad cargada de tensión, un espacio liminal entre la vida y una muerte inminente, un suspiro contenido entre el aliento de la fe y el aliento del terror. Vi al líder, al que todos conocían como el fantasma,
pero que para mí, padre Mateo, era y siempre sería Javier, el monaguillo de antaño. Lo vi caminar por el pasillo central, no con prisa, sino con una lentitud deliberada, casi ceremoniosa, como un depredador que disfruta de su caza, que saborea cada paso hacia su presa. Sus botas resonaban en el mármol pulido, un ritmo lúgubre que se abría paso a través del silencio de horror de la congregación, cada impacto un eco de muerte en el espacio sagrado. Sus hombres se dispersaron por los pasillos laterales, movimientos fluidos y profesionales, bloqueando las salidas, apuntando sus armas a los fieles inmovilizados, convirtiendo el templo en una jaula. Pero Javier no miraba a nadie más. Sus ojos, fríos, inyectados en una rabia antigua, amarga, una que yo conocía demasiado bien de los días de su partida, estaban fijos en mí, solo en mí. Era como si el resto del mundo se hubiera desdibujado en un gris informe, como si el tiempo se hubiera plegado. Solo existíamos Javier y yo, parados en los extremos opuestos de ese pasillo, conectados por la memoria de un pasado perdido, por los hilos invisibles de una relación pastoral rota, y la amenaza inminente de un presente oscuro que prometía destruir todo lo que habíamos sido. Sentí una pena profunda, una que trascendía el miedo a mi propia vida, por ese niño que se había perdido en la oscuridad de la violencia. Su figura imponente, ahora un hombre corpulento y endurecido, se detuvo a pocos metros del altar, la distancia que una vez había separado a un monaguillo de su sacerdote. Su respiración, ronca y agitada, era el único sonido que competía con el martilleo desenfrenado de mi propio pulso en mis oídos. El cañón de su arma, una escuadra negra y reluciente, brillaba amenazadoramente bajo la luz vacilante de las velas, un presagio de muerte. En ese momento no pude evitarlo. Recordé al niño, al pequeño Javier, con su uniforme de monaguillo, tan inmaculado como su alma. Recordé su cabello azabache, siempre un poco alborotado, sus ojos curiosos, llenos de una inocencia y una chispa que la vida aún no había apagado. Recordé sus manos pequeñas, limpias, diligentes, que me ayudaban a preparar el altar, a encender las velas, a servir el vino y el agua. ¿Cómo era posible que esas mismas manos ahora empuñaran un arma tan mortífera, tan deshumanizada? ¿Cómo pudo la vida o el mal insidioso, o mi propia falta como pastor, transformar a un alma tan inocente en un instrumento de terror, en el verdugo de su propio pueblo? Mi corazón se contrajo con un dolor agudo, no solo por el miedo a mi propia muerte, sino por la profunda tristeza de ver lo que había sucedido con un hijo de mi rebaño, un alma que yo había prometido guiar. Mi culpa, mi impotencia, me pesaban en el alma. Padre Mateo. Su voz era áspera, gutural, desprovista de toda la suavidad que recordaba de su niñez, como si el alma que la producía se hubiera agrietado y endurecido. Un eco de su antiguo yo, apenas un murmullo de lo que fue. Se acabó el juego. No le respondí. No pude. Una fuerza incomprensible, una serenidad que era pura gracia y que no me pertenecía, me impedía reaccionar de forma humana. Me mantenía anclado en mi deber. Mi sacerdocio, mi vocación, era lo único que importaba en ese instante. Estaba en el momento más sagrado de la misa, en el punto culmine de nuestra fe, donde el cielo se une a la tierra, y nada, ni siquiera la amenaza de muerte que se cernía sobre mí, podía desviarme de ello. Mi mirada se posó en la hostia que sostenía en mis manos, una pequeña oblea de pan, frágil y blanca, humilde y sin pretensiones, pero en ese momento me pareció el ancla del universo, el punto de apoyo que sostenía la realidad. Respiré hondo, un aliento que se sintió como la primera y la última de mi vida, y mi voz, que debería haber temblado, salió clara y firme, resonando en el silencio mortal de la iglesia, cortando el aire tenso como una espada. Era la voz de un pastor que proclama la verdad eterna, inmutable, incluso en el valle de sombra de muerte. Mis ojos no se apartaron de la hostia, de ese pedazo de pan que estaba a punto de convertirse en el cuerpo de Cristo, la esperanza del mundo. Tomad y comed todos de él, comencé. Mi voz se elevaba por encima del miedo, por encima de la desesperación, por encima de los lamentos, llenando el espacio con la promesa de la salvación. Mis ojos se alzaron y miré a Javier, a sus hombres, a mi gente aterrorizada, como si los invitara a un banquete. Aunque el banquete fuera de sangre y sacrificio, aunque la mesa estuviera dispuesta para un martirio, era un acto de amor desafiante, una invitación a la vida en medio de la muerte. Porque esto es mi cuerpo, pronuncié, elevando la hostia con una reverencia que traspasaba el miedo, con la certeza de que no era yo quien actuaba, sino Cristo mismo, que será entregado por ustedes. Mis dedos pulgar e índice se unieron delicadamente después de la elevación, en el gesto sacro, mientras las palabras «por ustedes» aún resonaban en el aire, susurrando la promesa del amor divino. En ese instante preciso, Javier levantó su pistola. No lo dudó. No hubo vacilación.
ni un matiz de humanidad en su gesto. Sus ojos, los mismos ojos del monaguillo que una vez me miraba con devoción, ahora eran fríos y vacíos, reflejos distorsionados de un alma perdida en la penumbra. El cañón negro apuntó directamente a mi corazón, justo debajo de mi pectoral, al lugar donde latía mi vida, donde residía mi fe. Y en ese segundo, supe. No hubo tiempo para el arrepentimiento, ni para la súplica, ni siquiera para el miedo. Solo una certeza fría y absoluta, una aceptación serena. Mi vida, mi larga vida de servicio, de alegría y de pena, de fe y de duda, de intentos y de fracasos, había llegado a su fin. Había hecho lo que tenía que hacer. Había pronunciado las palabras de vida. Había elevado al Señor. Mi último aliento sería una ofrenda más en el altar, un sacrificio en el momento de la consagración. Acepté mi destino con una paz extraña, una que solo puede venir de una entrega total a la voluntad divina. Cerré los ojos, no por el miedo a ver la muerte, sino para grabar en mi memoria el rostro de Cristo en el crucifijo, para que fuera la última imagen que mis ojos vieran, y la imagen de la hostia en mis manos, la presencia real. La espera de la detonación fue una eternidad en sí misma, el sonido que pondría fin a todo, que desgarraría el velo entre este mundo y el siguiente. Pero el sonido nunca llegó. En lugar de la explosión ensordecedora del disparo, sentí una calidez inmensa, una luz que comenzaba a emanar, no de los focos o las velas, sino de la hostia misma que aún descansaba entre mis dedos. Era una luz que no cegaba, sino que abrazaba, que revelaba, que prometía. Una luz que no era física, sino espiritual, que vibraba con una presencia inconfundible. Y entonces, y solo entonces, abrí los ojos, y lo que vi, lo que presencié en ese sagrado instante, desafía toda lógica, toda razón humana. Era el inicio de lo imposible, el despliegue de una misericordia que nadie, ni yo, ni mi pueblo, merecíamos. Era el silencio de Dios rompiéndose en una cascada de amor, un torrente de gracia que lo inundaba todo. La calidez que había sentido, esa luz incipiente que se gestaba entre mis dedos, estalló entonces en una magnificencia silenciosa que abarcó todo el espacio sagrado de Santa Brígida. No era un brillo que hería los ojos, ni la incandescencia cegadora de un flash. Era más bien una claridad que penetraba el alma, una revelación luminosa que disolvía las sombras no con fuerza bruta, sino con una ternura infinita. La hostia, aún elevada en mis manos temblorosas, era el epicentro de esta epifanía, un sol blanco y palpitante que expandía su amor por cada rincón de la parroquia. Vi cómo la luz se extendía, no como ondas de aire o de calor, sino como una presencia viva, densa y sin embargo etérea. Atravesaba los vitrales polvorientos, se filtraba por las grietas del viejo confesionario, acariciaba las imágenes de los santos con una gentileza inédita. Era como si el mismísimo velo del templo se hubiera rasgado de nuevo, pero esta vez no en tinieblas, sino en una efusión de gracia deslumbrante. Podía sentirla en mi piel, en el aire que respiraba, en el latido agitado de mi corazón. Era el amor hecho visible, tangible, un torrente ininterrumpido que fluía desde la Eucaristía, inmerso en la carne y la sangre de mi Señor. Mis ojos, a pesar del asombro, estaban extrañamente claros. Fue entonces cuando los vi, los proyectiles. Aquellas pequeñas esferas de metal que habían surgido de la boca de las armas de los sicarios, balas que pocos instantes antes habían sido presagios de muerte inminente, estaban ahora suspendidas en el aire, inertes, perfectamente inmóviles. Cada una de ellas, una promesa de dolor y desolación, había quedado atrapada en ese éter de luz y gracia, como insectos diminutos en ámbar. Parecían gotitas de rocío cristalizado, incapaces de seguir su trayecto, negadas en su propósito. No flotaban, simplemente estaban. Desafiaban la gravedad, la física, el tiempo mismo. Pero lo más asombroso no era su inmovilidad, sino su irrelevancia. En presencia de esa luz, de esa presencia, no eran más que insignificantes motas de polvo. Entonces mi mirada se posó en ellos, en los hombres de la sombra. Habían irrumpido como depredadores, con sus rostros tensos, sus miradas vacías, sus almas endurecidas por la rutina de la violencia. Pero ahora, bajo la influencia de aquella luz, se desmoronaban, uno a uno, con movimientos torpes y desarticulados, como marionetas a las que les han cortado los hilos, fueron cayendo de rodillas, no por una orden, no por miedo a un castigo terrenal, sino como si una fuerza invisible y abrumadora los hubiera derribado desde dentro. Sus armas, antes extensiones ominosas de sus voluntades destructivas, se deslizaron de sus manos. El sonido metálico de las pistolas y rifles al chocar contra las baldosas de piedra de la iglesia fue el único ruido que rompió el silencio reverencial.
un sonido discordante que resonaba con la violencia de sus pasados y la paz repentina de su presente. Sus rostros, antes máscaras impasibles de crueldad, estaban ahora contorsionados, no por el dolor físico, sino por una revelación repentina y aplastante de sus propias almas. Vi lágrimas gruesas y copiosas, que surcaban mejillas tatuadas y curtidas, el agua salada arrastrando no solo la suciedad del rostro, sino, me atrevería a decir, el óxido de sus conciencias. Sus ojos, antes fríos y vacíos, ahora estaban fijos en la hostia radiante, llenos de una mezcla incomprensible de horror, arrepentimiento y, sí, adoración. Era la visión de su propia oscuridad, repentinamente iluminada por una luz que no condenaba, sino que invitaba al retorno. Mi mirada encontró la de Javier. El fantasma. Él estaba de pie aún, por un instante más, la pistola levantada, el cañón apuntándome directamente, el dedo sobre el gatillo. Pero sus ojos ya no eran los ojos del fantasma. Eran los ojos de un niño perdido, de aquel monaguillo que conocí hace décadas. La luz lo había alcanzado, lo había desnudado. Vi el tic en su mandíbula ceder, sus músculos relajarse. Lentamente, con una torpeza que delataba un shock profundo, su brazo descendió. La pistola, un arma imponente de plata y negro, se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo con un golpe seco que pareció resonar en todo el universo, el sonido de una vida de pecado que se desplomaba. Sus ojos, anegados en lágrimas, ya no me miraban a mí, Padre Mateo, sino a aquel a quien yo sostenía en mis manos, a la Eucaristía. La luz que emanaba de la hostia parecía anclarlo, magnetizarlo. Sus labios temblaron. Luchó por formar una palabra. Y cuando finalmente la pronunció, no fue un grito, sino un susurro apenas audible que, sin embargo, vibró con la fuerza de un trueno en el silencio de mi corazón. Señor, fue una sola palabra, una palabra que no había pronunciado en 20 años, o al menos no con ese abandono, esa súplica, esa desnudez del alma. Era el balbuceo de un niño que ha estado perdido y de repente reconoce la voz de su padre. Era la confesión de un hombre que se ha visto a sí mismo bajo la implacable pero amorosa luz de la verdad. Era la súplica de un corazón quebrado que, por primera vez en mucho tiempo, se abría a la misericordia. La hostia seguía irradiando. La luz seguía fluyendo. Los sicarios seguían arrodillados, algunos sollozando, otros con el rostro enterrado en sus manos, sacudidos por una catarsis que yo apenas podía comprender. Y la congregación, mi rebaño, los que habían sido testigos de la irrupción violenta y de la quietud milagrosa, permanecían inmóviles, con los ojos llenos de asombro y de lágrimas de liberación. Doña Inés se había dejado caer en su banca, sus manos arrugadas aferrándose al rosario, sus ojos cerrados en una oración de gratitud que brotaba de lo más profundo de su ser. Elena, que segundos antes me había mirado con furia y desesperación, ahora tenía el rostro transfigurado, sus ojos fijos en el altar, el desafío transformado en devoción, la ira en una fe humilde y rendida. En aquel instante comprendí con una claridad que nunca antes había poseído el verdadero significado del milagro de Santa Brígida. No fue que las balas se detuvieran en el aire, aunque aquello fue, sin duda, una manifestación asombrosa del poder divino que nos salvó de la masacre física. No. El verdadero milagro, el milagro que desgarra los velos de la incredulidad y siembra la esperanza en el desierto del corazón humano, fue que la misericordia de Cristo, hecha presente en el altar por la palabra humilde de un sacerdote pecador, detuvo sus corazones llenos de odio. No fue una demostración de fuerza para castigar, sino una efusión de amor para convertir. Fue el momento en que el amor venció al miedo, en que la gracia se derramó sobre el pecado, en que la presencia real de Jesús en la Eucaristía desarmó al más feroz de los enemigos, no con fuego y azufre, sino con la luz inmaculada de su divina voluntad. Yo, el viejo Padre Mateo, un hombre de fe a menudo vacilante, fui testigo de cómo el Verbo hecho carne irrumpió en la oscuridad más profunda, no para juzgar, sino para salvar. Fue una irrupción de la eternidad en el tiempo. Una demostración palpable de que ninguna alma está tan perdida, ningún corazón tan endurecido, que no pueda ser alcanzado por la luz redentora de Cristo. Y mientras sostenía la hostia, aún luminosa, sentí que la iglesia de Santa Brígida, mi humilde parroquia, se había convertido en el Tabor, un lugar donde el cielo se había abierto para mostrar, aunque solo por unos instantes, la gloria de Dios. La luz, aquella efímera y divina irrupción que había detenido el tiempo y los corazones, comenzó a retirarse lentamente, no desvaneciéndose en la nada, sino replegándose suavemente hacia la sagrada hostia, como si se tratara de un aliento divino que regresaba a su fuente. No obstante, aunque el fulgor visible se disipó, la presencia permaneció. Podía sentirla en el aire denso, en el silencio palpitante, en el temblor de las manos de cada feligrés y, sobre todo,
en la quietud inquebrantable que ahora envolvía a los hombres armados. Un silencio lleno de asombro y lágrimas llenaba cada rincón de la iglesia. Ya no era el silencio helado del terror, sino uno cargado de un respeto reverencial, de una comprensión tácita de lo que habíamos presenciado. Las balas, que momentos antes habían flotado como espectros de muerte, cayeron al suelo con un tintineo casi imperceptible, como si el propio aire las hubiera liberado. Los sicarios, aquellos hombres que habían irrumpido con el rugido de la violencia, yacían postrados, desarmados no solo de sus rifles y pistolas, sino de su propia dureza de espíritu. Sus rostros, antes máscaras de frialdad y desprecio, estaban ahora lavados por el llanto, no de miedo, sino de una contrición tan profunda que les doblaba el alma. Esperaban, con una resignación que jamás hubiera creído posible, la llegada de las autoridades, no como criminales acorralados, sino como penitentes que habían sido confrontados con la verdad ineludible de su ser. Helena fue la primera en moverse entre la congregación. No corrió con la ira que una vez le había visto, ni con el pánico que minutos antes le había desfigurado el rostro. Su carrera fue una danza de redención. Sus pasos, ligeros y firmes, la llevaron directamente al altar, no para desafiar, sino para abrazar. Se arrodilló a mi lado, sus manos unidas en una oración silenciosa, sus ojos, antes llenos de furia y dolor, ahora desbordantes de una fe renovada, de una paz incomprensible. La vi cerrar los ojos, y supe que estaba llorando no por lo perdido, sino por lo encontrado. A mi otro lado, doña Inés permanecía de rodillas, con su rosario aún apretado en sus manos, su rostro surcado de arrugas ahora iluminado por una sonrisa serena, como si siempre hubiera sabido que este día, de una u otra forma, llegaría. El milagro de Santa Brígida no fue, como muchos esperarían, un acto de poder divino para castigar a los impíos o para vengarse de los agresores. No. El milagro fue un acto de amor puro y desmedido, un acto de conversión. Fue la misericordia hecha carne, irradiando desde el corazón de Cristo presente en la Eucaristía, que penetró las armaduras más gruesas, que deshizo los nudos más apretados del odio y la desesperación. Javier, el hombre al que conocí como monaguillo y que el mundo había convertido en el fantasma, levantó su mirada hacia mí. No había rencor en sus ojos, solo un abismo de arrepentimiento. Su voz, que hacía 20 años no había pronunciado la palabra Señor con devoción, la articuló de nuevo, esta vez entrecortada por los sollozos. Él y sus hombres confesaron sus crímenes. No fue una confesión forzada por la evidencia, sino una explosión de almas liberadas de la carga de sus pecados, buscando la absolución, no de los hombres, sino de aquel que habían confrontado en el altar. Era la confesión de penitentes que, habiendo visto el rostro de la gracia, anhelaban lavar sus heridas. Nuestra pequeña comunidad, mi amada Santa Brígida, no solo fue salvada de la violencia inminente, fue testigo, de la forma más brutal y hermosa, de que la promesa de Cristo es real, tangible y poderosamente viva. Fue un recordatorio para todos nosotros, y especialmente para mí, un pastor a menudo tan cansado y dudoso, de que la fe no es una mera creencia en lo invisible, sino una certeza en lo que se manifiesta. Desde aquel día, cada vez que elevo la hostia en el momento sagrado de la consagración, ya no veo solo el pan, veo la luz que detuvo la muerte en su camino, la luz que deshizo el odio en los corazones más endurecidos. Recuerdo la misericordia que es capaz de hacer que hasta el asesino más gélido caiga de rodillas, no en derrota, sino en adoración. Dios no nos abandonó en nuestra desesperación. Esperó, como siempre lo hace en su infinita paciencia, el momento más sagrado, el momento de la consagración, para recordarnos que Él está con nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre, dispuesto a intervenir, a sanar, a perdonar y a transformar. Y esa es para mí la lección más grande que la vida me ha regalado en Santa Brígida. No hay sombra tan densa que no pueda ser penetrada por su luz.